Antes de empezar a hablar de los ruidos cardíacos, vamos a hablar del ciclo cardíaco en una línea de tiempo. Si yo tomo, ¿sí?, esta línea de tiempo, digo que el periodo sistólico más el periodo diastólico es un latido, es decir, un ciclo cardíaco, que duraba 0,8 milésimas de segundo. El periodo sistólico es más cortito, que es la contracción ventricular. El periodo diastólico, que es el llenado ventricular, es un poquito más largo. Entonces, entre esto y esto, sístole y diástole, tengo un ciclo. Sístole y diástole, tengo un ciclo. Sístole y diástole, tengo otro ciclo. Bien. Ahora, ¿qué pasa cuando ponemos el estetoscopio en el corazón? Si nosotros ponemos el estetoscopio en el corazón, no vamos a escuchar un ruido por cada latido, sino que vamos a escuchar dos ruidos por cada latido, los llamados R1 y R2. Estos ruidos son producidos por el cierre de las válvulas. Cada vez que una válvula se cierra, aparece un ruido cardíaco. El primer ruido cardíaco se produce, como dice acá, por el cierre de las válvulas auriculoventriculares. Dice que suena como un doom, es decir, que es un sonido grave y prolongado en el tiempo, y que este primer ruido está indicando que terminó la diástole y que comenzó la sístole. A ver, vamos a repasarlo en este dibujo. Si nosotros estamos durante la diástole, las válvulas auriculoventriculares están abiertas porque se está llenando de sangre los ventrículos. Cuando estas válvulas que están abiertas se cierran, chocan las compuertas y hacen un ruido, es el que suena como doom. Pero si estas válvulas se cerraron, significa que ya el ventrículo no se llena más de sangre. Por lo tanto, terminó la etapa de llenado o la etapa de diástole. Si terminó la etapa de diástole, empieza la etapa de sístole. Por lo tanto, cada vez que yo escucho doom, significa que se cerraron las aurículas ventriculares y por lo tanto terminó la sístole y empezó la diástole. ¿Qué es lo que estoy diciendo, por ejemplo, acá? Acá digo que escucho doom, por lo tanto terminó la diástole, que es el primer ruido, doom, ¿no es cierto? Terminó la diástole y empezó la sístole. El segundo ruido cardíaco se produce por el cierre de las otras válvulas, por el cierre de las válvulas sigmoideas o semilunares. Suena como tac, que es un ruido agudo y breve. ¿Qué está indicando el cierre de estas válvulas? Indica que termina la sístole y que empieza una nueva diástole. Es decir, que si yo estoy en sístole, estas válvulas están abiertas, las sigmoideas, bombeando sangre o por donde pasan sangre a través de la aorta y de la arteria pulmonar. Cuando estos ventrículos se terminan de contraer, las válvulas se cierran. Al cerrarse, suena como tac, el segundo ruido cardíaco. Y si estas se cierran, ya la contracción ventricular y la eyección de sangre terminó. Por lo tanto, cuando estas se cierran, entramos en nuevamente diástole. Se abren las de arriba y entramos en diástole. Por eso el cierre de las válvulas sigmoideas o semilunares, que son estas, o segundo ruido, indica que terminó la sístole y que empezó la diástole. Si lo vemos acá, el R2, que es el TAC, indica que terminó la sístole y que empezó la diástole. ¿Hasta cuándo va a estar la diástole? Hasta que nuevamente el R1 indica que terminó la diástole y que empezó la sístole. Esto vendría a ser la parte más complicada que tienen que entender. Pero cuando ustedes ponen el estetoscopio en el corazón, van a escuchar siempre estos dos ruidos, el dum y el tac. Van a escuchar dum tac, que sería dum primer ruido y el tac el segundo. Cuando hizo el dum se cerraron las válvulas auriculoventriculares, empezó la sístole. Cuando hizo el tac, terminó la sístole, empezó la diástole. Pero acuérdense que la sístole es cortita y la diástole es larga. Entonces va a sonar dum tac, una pausa larga. Dum tac, una pausa larga. Dum tac, una pausa larga. Ese es el sonido real del corazón. El dum y el tac indican la sístole y entre el tac y nuevamente el dum, el periodo de diástole. Por lo tanto, cada latido va a tener dos ruidos, representados por el cierre de las válvulas sigmoideas o semilunares y auriculoventriculares. Bien, este es uno de los temas más complicados para entender, así que seguramente cuando nos encontremos en el aula vamos a llevar un estetoscopio, vamos a escuchar los ruidos y los vamos a repasar. Por ahora, lo más importante que tienen que recordar son esta cosita que notamos acá, ¿sí? Que es, el primer ruido, las repito, se produce por el cierre de las válvulas auriculoventriculares, suena como dum e indica que terminó la diástole y empezó la sístole.
porque cuando se cierran las aurículas ventriculares, la sangre ya no pasa más a los ventrículos, ya la etapa de llenado terminó, empieza la etapa de contracción. El segundo ruido es producto del cierre de las válvulas sigmoideas o semilunares, suena como tac, e indica que terminó la sístole y empezó la diástole. ¿Por qué? Porque cuando se cierran las válvulas que comunican con las arterias, ya el corazón no bombea más sangre por las arterias. Entonces la sístole terminó y empezó el periodo de diástole.